os cuento, tenemos el honor de entrevistar al actor Juan Carlos Remolina. ¿Qué tal te encuentras? ¿Cómo has iniciado este 2021, ¿no? Estos primeros meses. Pues seguimos en pandemia, seguimos con proyectos por definir. Sí. Afortunadamente se estrenaron ya la segunda de Luis Miguel y, como ya saben, la de Quién mató a Sara, que ha sido un Sí, éxito, digamos, increíble. mundial, inesperado, pero magnífico. Visto por más de 55 millones de personas, creo recordar, y por más de 87 países, que se dice pronto, ¿no? Sí, ya la iniciaron más de 55 millones de personas, ya la terminaron de ver 24 millones de personas. Madre Entonces mía. sigue teniendo interés en el público, sigue teniendo éxito y eso pues, ha sido Mm, excelente para nosotros por la recepción del producto. Ha claro, sido un producto súper bien recibido con una sí, temática múltiple y creo que eso es el gran acierto de la serie. totalmente. Totalmente de acuerdo. Bueno, Juan Carlos, antes de adentrarnos en quién mató a Sara y en tus últimos éxitos como Luis Miguel, me gustaría preguntarte, tienes más de 30 años de carrera, 35 más o menos se podría decir, ¿no? En el Sí, universo de la sí. interpretación, preguntarte por cómo comenzó esta aventura de la actuación. ¿Por qué quisiste dedicarte a este universo? Mira, es muy curioso. Yo cuando era muy joven, tenía 17 años, iba a hacer ejercicio a Chapultepec y estacionábamos el coche en donde están las escuelas de arte, la escuela de danza y la escuela de teatro. Antiguamente estaban en la Unidad Artística Cultural del Bosque, que es por el Auditorio Nacional. Y allí estacionábamos el coche y de pronto yo tenía, te digo, 17 años y veo próximas audiciones para los interesados en entrar a la licenciatura de teatro en la Escuela Nacional de Teatro de Bellas Artes. Y yo dije, bueno, mira, está bonito porque yo había hecho un poquito de teatro en la secundaria, siempre fui muy aficionado a las cosas épicas, a las historias de piratas, de vikingos, todo eso de Bueno. cuando era muy chico, me encantaban los gladiadores, todo ese mundo me encantaba y yo era muy atleta en esos tiempos y fue como un gancho para mí, fue un gancho para mí, dije, mira, voy a probar. Yo estaba por entrar a la escuela de psicología, me faltaba medio año para entrar a la escuela de psicología. Y entonces durante 3 años hice las dos carreras. En la mañana hacía la escuela de psicología y en la tarde hacía la escuela de teatro hasta las 10 de la noche. Hubo un punto en que yo me di cuenta que para mí la psicología no era lo que estaba buscando, porque había un contraste muy grande entre la realidad de las emociones y del autoconocimiento que se sucede en la actuación, que era muy distinto al conocimiento que uno puede tener de las personas y de las personalidades a través de la teoría de otros maestros en la psicología. Entonces, yo decidí que para mí prefería vivir la vida a través de lo que yo fuera aprendiendo a través del arte, que vivir la vida en función de lo que los maestros de la teoría psicoanalítica o de la teoría gestalt o de la teoría esta y la otra decían. Entonces me decanté finalmente por la actuación y sí, en esto estamos desde hace ya 35 años. Madre mía, se dice pronto, pero ¿la psicología te ha ayudado de alguna manera a meterte en la psicología de los personajes que has caracterizado? El hecho de haber, pues, sabido más, ¿no? De psicología. ¿Te ha ayudado Sí, en parte? por supuesto, hay ciertos personajes que tienen, por ejemplo, este personaje que hacemos en ¿Quién mató a Sara? Es un personaje que se considera que tiene desde los mismos directores un trastorno que se llama trastorno obsesivo compulsivo. Es un tipo que no puede resistir que las cosas estén fuera de orden, fuera de su control. Y claro que, por supuesto, entendiendo un poquito esto, uno le da ciertos matices a la interpretación y siempre ayuda, siempre ayuda. La psicología es como una herramienta dentro de muchas otras, como la historia, por ejemplo, porque si tú vas a ser un personaje, digamos, eh,
teatro griego clásico. Tú tienes que pensar que el personaje, sus parámetros de pensamiento están en lo que creían en esa época. Si caía un rayo, es que Zeus estaba enojado. Y ahora, si no, ese personaje lo trasladamos a la época actual, pues entiendes que la electrostática de la atmósfera está sobrecargada y por lo mismo se generan corrientes, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretamos un hecho en función de la época en la que vive el personaje? Es decir, ¿cree en Dios, existe Dios o no existe Dios según la época en la que cada personaje esté colocado? Y esa es otra de las herramientas que utilizamos mucho los actores, leer las biografías si están a la mano, leer la literatura de la época, en caso de que sea un escritor, por ejemplo, lees lo más posible de sus escritos. Entonces sí, es como una herramienta más para un actor, la psicología. Qué bueno todo lo Por que supuesto, cuentas. dentro de todo esto, creo que la herramienta fundamental, bueno, te las dan las escuelas de teatro, tú haces un análisis de texto, tú encuentras en el texto ciertas características que tú tienes que desarrollar y un planteamiento de la personalidad, unos conflictos a los que el personaje va a estar enfrentado. Y la última herramienta que es importantísima es la intuición. Hay cosas que no entiendes muy bien o no hay una razón absoluta pensada de cómo un personaje tiene que ser, pero la intuición te dice, sí, este tipo se desabrocha siempre la corbata. Sí. No sabes por qué, pero hay intuiciones que tú tienes que permitir que entren dentro de estos parámetros que has ido estableciendo. Totalmente. Bueno, en estos 35 años de carrera, ¿ha habido personajes, quería preguntarte si ha habido personajes que los has dejado en el set de las grabaciones de cada telenovela, de cada serie, de cada película, o alguno sin querer te lo llevabas un poquito a casa, ¿no? Por la complejidad del personaje. Mira, tanto como esto que dicen se quedó en personaje, no es algo que me pase. Afortunadamente, cuando uno desemboca bien la energía y tiene claro lo que el personaje pasa y la historia se cuenta, la energía ya fue liberada. Entonces tú ya no te quedas, digamos, con el personaje. Puedes quedar con cosas de los personajes, con intereses de los personajes o con habilidades que un personaje te hizo crecer. En algún momento hice un boxeador, por ejemplo. Entonces yo boxeaba 4 veces a la semana, entrenaba y hicimos la puesta en escena y luego seguí entrenando otros 3 años. Entonces, ese tipo de cosas son las que te deja un personaje. O la lectura de, por ejemplo, de los escritores rusos, que me lo dejó cuando hice un personaje que se llama Mikhail Bulgakov, el escritor de El Maestro y Margarita, en una obra de Juan Mayorga que se llama Cartas de Amor a Stalin, que la dirigió aquí en México Guillermo Heras, que es un director español también conocido por ustedes, igual que Juan Mayorga. En fin, uno se queda con las cosas de los personajes que te permitieron alimentar tu espíritu. Y esas son las que sigues cultivando. Qué bueno, qué bueno. Bueno, has sido parte de la Compañía Nacional de Teatro, entonces quisiera preguntarte también qué significa para ti el teatro, ¿no? Con el que de alguna forma has estado, cuida los escenarios durante tantos años. Pues mira, el teatro yo creo que es el origen fundamental de todas las demás maneras de expresar el arte de la actuación, como son el cine, el video. El fundamental y el principal es el teatro, porque el teatro es el que te permite cultivar cada día y resolver el problema que no pudiste resolver ayer.
a veces sucede que cuando uno hace cine o televisión, las cosas, el ritmo de las cosas es muy apresurado y después que terminaste la escena y que ya quedó y dices, ay, yo debería de haber puesto la pluma en el tintero al final. Y resulta que en teatro sí lo puedes hacer, sí puedes ir llenando de detalles y de significados, porque no es solo adornar, sino es dar significado con cada acción. Ese es el trabajo nuestro de los actores, transformar en acciones físicas las historias que están escritas. Qué bueno y qué bonito vuestro trabajo, la verdad, y qué gratificante y cuánta falta hacía y hace, ¿no? Para también salvar de alguna forma, porque gracias de alguna forma, no al teatro no, porque ha cerrado sus puertas debido a la pandemia, pero gracias de alguna forma a las series, a las ficciones, a la forma que tenéis de interpretar, hemos podido salvarnos muchas veces de tanta frustración y tanta tristeza generada por esta situación. ¿Cómo lo has vivido tú? Al ver el teatro cerrando sus puertas y a ver que todo cerraba, ¿no? Que la cultura, pues, sufría. Ha sido durísimo para mí y para todos los que hacemos teatro, para toda la gente que se presenta ante un público, los músicos, los bailarines, los cantantes, la gente que vive expresando su arte para los demás, ha estado súper, súper difícil. Pero sí, sin duda, la posibilidad de imaginar nuevas opciones de vida, nuevas opciones de relaciones, nuevas maneras de resolver conflictos, que es lo que nos enseñan las artes visuales sobre todo, ¿no? Tú puedes ver en una historia, ay, mira, a mí me pasó eso, uy, también le pasó a mi tía, híjole, y entonces uno es capaz de encontrar la imaginación que te permita salvar ciertos obstáculos, y este es como uno de los fundamentales objetivos que tiene a la gente interesada en ver nuevas historias. Claro, claro que sí. Qué bien dicho, la verdad. Me gustaría preguntarte también, Juan Carlos, por dos obras de teatro que te hayan marcado especialmente, aunque seguro que casi todas o todas, ¿no? Porque al final todas han formado parte de tu historia profesional, pero dos específicamente que digas, fueron para mí, vamos, lo mejorcito. Mira, yo tuve la oportunidad de hacer La vida es sueño y pude hacer Segismundo y entrar en la mente de un personaje de tal complejidad, pues es interesantísimo, además de que está escrito, como todos ustedes saben, en un verso perfecto de Calderón de la Barca, en fin, una obra extraordinaria que habla de las profundidades del ser humano, y esa fue una de las obras que más disfruté. También tuve la oportunidad de hacer Coriolano de Shakespeare con la Compañía Nacional de Teatro. También un personaje lleno de complejidades, de aristas, de diferentes facetas. Y esos son los personajes que a los actores nos gusta interpretar, indagar sobre ellos. Un personaje es casi como un enigma que tú tienes que resolver. Es un acertijo que tienes que ver si tiene 3 colas, 4 cabezas, 5 caras, 2 ombligos, por dónde se retuerce, para dónde se da la vuelta, si se tira para adelante, si se tira para atrás. Es un enigma que uno tiene que resolver. Y bueno, Coriolano de Shakespeare fue también uno de los personajes más interesantes. Y del que te hablaba antes, Mikhail Bulgakov, de la obra de Juan Mayorga, de Cartas de Amor a Stalin. También es un personaje increíble, está súper padre, súper Qué bonita la bueno. historia. Me Sí. hubiera encantado, la verdad, poder haber asistido al teatro hasta allí, pero bueno, no ha habido posibilidad. Pero quería preguntarte si tienes alguna propuesta, ¿no? De teatro actualmente. Mira, está habiendo, sí, propuestas de teatro, pero se realizarán hasta el año que entra, Claro, por porque en medidas primer y... lugar, Mm, mucho del teatro que se hace en México depende de apoyos oficiales, sobre todo el teatro, digamos, experimental o el teatro de propuesta artística, un poco alejado del teatro comercial común,
y ese teatro está normalmente subvencionado parcialmente por el Estado y entonces hasta noviembre dan ciertos resultados y en enero sabremos si vamos a poder entrarle a esos trabajos. Ojalá y sí, la verdad. Sí, Y sí, bueno, sí. y siguiendo en el apartado de la televisión, bueno, se podría decir que eres un actor camaleónico a más no poder. Has hecho de todos los personajes, tanto en teatro como en cine y televisión. Me gustaría preguntarte, pues, ¿qué tiene que tener una buena serie o una buena telenovela, pongamos, para que tú decidas querer ser parte de ese proyecto? Si el poder de decisión lo tiene directamente el actor o hay a veces que no y que depende, ¿no? Depende de la situación también. Mira, yo creo que una buena serie, una buena obra de teatro, una buena película tienen que tener por lo menos tres factores. Un buen guión, Mm, un buen director, un buen equipo de dirección en el caso del cine y la televisión, donde hay grandes valores de producción, un buen fotógrafo, un buen editor, un buen músico dentro del equipo de dirección. Y el tercer factor importante, el guión, la dirección, el equipo de dirección, son los actores, el reparto, con quienes vas a trabajar. Esos creo que son los tres factores fundamentales que hacen que casi siempre, si los tres están bien, va a tener un buen resultado. totalmente, Normalmente tiene un buen resultado. totalmente de acuerdo. Bueno, quisiera también preguntarte cuáles han sido las mayores satisfacciones y complejidades a la vez a la hora de ser actor, ¿no? ¿Cuál te has encontrado en estos 35 años de trayectoria? Mira, complejidades hay varias. La complejidad laboral es, digamos, una de las más difíciles porque uno está como freelance trabajando y Sí. haciendo audiciones en muchos lugares, ¿no? Digamos, por ejemplo, ahora de diciembre para acá yo he hecho aproximadamente 20 audiciones, 20 castings. Madre mía, se dice Entonces, pronto. tener acceso a esos castings y a esas opciones eh, en un momento llega a ser complicado. Afortunadamente, en mi caso, ya después de tantos años, no es tan difícil tener acceso a cierto tipo de, de audiciones y castings. Y otra de las complejidades que puede surgir o que uno va descubriendo es que uno se puede quedar estancado en un nivel interpretativo. Es decir, si, pues los malos me salen muy bien. Pues todos malos te dan, Y ¿no? entonces te quedas ahí, ¿no? Esa es también otra de las paradojas, porque estás trabajando, estás haciendo cosas interesantes, pero puede que te quedes ahí en ese escalón. Entonces, Claro. esa otra complejidad que uno enfrenta, ese otro problema que uno puede llegar a enfrentar, es cómo diversificar mi capacidad interpretativa. Claro, Entrarle a la comedia, probar diferentes tipos de personajes, en mi caso, porque a mí lo que me gusta es interpretar personajes. Hay actores que son muy buenos, que tienen un carisma natural extraordinario y que hagan lo que hagan, tú los vas a ver como ellos, haciendo de Juan Ruiz de Alarcón o haciendo sí, de Benito Juárez, pero es el mismo actor. Y muchos de ellos funcionan y son muy buenos, pero sí, su característica se basa en su carisma personal. sí, totalmente cierto. Y en mi caso, el interés ha sido descubrir las otras personas que yo podría ser, cómo yo podría interpretar, porque ese es, bueno, finalmente lo que hacemos los actores, ponernos en los zapatos de los otros. Sí, Y eso es a mí lo que me ha resultado más divertido y me ha permitido ampliar mi registro. qué bueno lo que cuentas, la verdad. Bueno, y de los personajes que has interpretado en cine a lo largo de tu trayectoria, ¿con cuáles
tienes más cariño, ¿no? ¿A cuáles les tienes más apego? Mira, de entrada, un personaje que se llama Jano, de Y tu mamá también, de Alfonso Cuarón. Allí trabajé con Maribel Verdú. Qué bueno. Sí, sí. Maribel era mi esposa en esa historia. Y como fue el primer largometraje importante que yo hice, pues por supuesto que le tengo muchísimo, muchísimo cariño. Otro personaje que hice fue con Arturo Ripstein, con el maestro Arturo Ripstein. No me diga maestro Remolina, está bien maestro. Así es el trato. Es un tipo excelente, el maestro Ripstein, un tipo de un humor ácido como pocas personas he conocido. Difícil para quienes no hicieron su tarea. O sea, quien no llega al set preparado, la puede pasar Mal, mal. como nadie de mal. Porque el maestro, a don Arturo, es muy exigente. Ahí trabajé con don Arturo en una película que se llama Carnaval de Sodoma. Una película bien bonita. También en esa trabajó María Barranco. En esa Qué bueno. estuvo también con nosotros María Barranco. Qué bueno, la verdad que sí. Y bueno, y preguntarte también por algún personaje que se haya acercado mucho a tu personalidad y por otro que digas, no se parece a mí, vamos, nada de nada, ¿no? De tu trayectoria. Mira, salvando las distancias y salvando el hecho de que Bulgakov era un genio, que yo no lo soy, tenía muchas coincidencias y muchas formas de entender la vida, la opresión, el arte, que se asimilaban mucho a lo que yo siento de mí mismo. Y por otro lado, un personaje con el que no tenga yo nada que ver, digamos que Sergio, el de quien mató a Sara, es un Total. personaje que no tiene nada que ver conmigo, salvo este punto de poder entender cómo puedo ser muy obsesivo en algo. Entonces, uno tiene en esos personajes en los que uno no se parece, tienes que tomar qué punto sí. Siempre habrá algo que sí. O si me desquicia el sonido de las motocicletas. Claro, Y de ahí lo tengo que asociar a qué le desquicia a este tipo. Y solo a partir de eso puedo empezar a construir. claro, A partir de mí mismo. Siempre tengo que partir, bueno, en mi caso, siempre partimos de qué hay en mí que yo pueda darle al personaje. claro que sí. Y ese sí, digo, todo lo demás que hace Sergio, que es un monstruo, verdaderamente es un psicópata, pues no tenemos nada Qué que ver. miedo. Sí, es un enfermo. Total, totalmente. Bueno, ¿qué nos puedes contar, Juan Carlos, también de tu experiencia en las telenovelas y cómo has vivido el hecho de haber participado en telenovelas y de alguna forma te has sentido, has sentido ciertamente los clichés que hay sobre el género de la telenovela, sobre todo aquí en Europa? Se tiene mucho, mucho cliché con este tema, ¿no? Que si son malas interpretaciones, que si los actores son malos, que si la historia es malísima y no tiene por qué. Porque yo, la verdad, como gran seguidora de telenovelas que soy, pues no todas, ¿no? Es como meter a todas en un mismo saco y no es así, bajo mi punto de vista. Mira, yo creo que sí hay una parte de cierto en la crítica a la telenovela, que es la simpleza de los personajes. O sea, cuando un personaje es malo, es malo, es malo, es malo, y no es más que malo, y no Claro, sabes ni por qué es malo, el personaje empieza a carecer de interés. Afortunadamente yo las telenovelas que me tocó hacer fueron en su momento parteaguas, como fue Mirada de Mujer, que fue una producción en la que hablaba de una mujer mayor de 50 años enamorada de un joven y todo lo que le pasaba por estar enamorada del joven y todo lo que el joven vivía por estar enamorado de una mujer casi 20 años mayor que él. sí, Esa fue una de las de las telenovelas que en su momento rompieron la dinámica anterior de la historia de la Cenicienta, sí, porque sí, desafortunadamente muchas de las telenovelas
salvo honrosas excepciones, como te digo, Mirada de Mujer y una telenovela brasileña que se llamaba Tieta, y algunas otras que no tuve la oportunidad de ver, que rompieron el esquema, pero normalmente era la historia de la Cenicienta, la niña pobre que llega a la casa de los ricos y se enamora del chico de la familia y tienen sus vicisitudes, sus conflictos y resuelve que son muy felices al final. Sí. Esa era pues la historia básica de la telenovela, donde los buenos eran buenos, buenos, buenos y los malos eran malos, malos, malos. Afortunadamente, toda este boom de las nuevas plataformas ha permitido que las productoras se den cuenta que sí la gente está interesada en otros temas, en otras historias, en otros modos de ver la vida, en otras facetas del ser humano y en otros estilos y otros géneros. Y esto ha abierto la puerta para que los actores que nos gusta desarrollar personajes complejos tengamos cabida. Claro, qué bueno eso, la verdad, sinceramente. Bueno, con señor Ávila interpretabas a un detective, si tengo bien entendido, ¿no? Y ahí ganasteis un Emmy, ¿no? A mejor producción de habla en inglesa. ¿Cómo fue esa experiencia? Mira, sí, como te platicaba de los personajes, este era un detective, Sí, pero era un detective que era adicto. sí, Entonces era un detective que quería hacer las cosas bien, pero su adicción y su deseo de tener dinero lo llevaba a tener pasos equivocadísimos. Era un alcohólico, era un tipo que está a punto de suicidarse. Entonces tenía un montón de aristas y de peripecias, conflictos que iban sucediéndose para él en la historia. Pues sí, fue muy exitoso, señor Ávila. Señor Ávila, ganamos el Emmy a la mejor producción de habla no inglesa en su momento, que fue ya aproximadamente hace como 5 años, no me acuerdo exactamente ahorita la fecha. Y sí, yo ahí tenía el tercer crédito, en la tercera temporada donde nos dieron el Emmy, yo tenía el tercer crédito junto con primero Tony Dalton, luego Carlos Aragón y luego yo estaba como tercer crédito de esa serie. Fue muy divertido hacer ese policía porque me permitió recuperar o retomar o revisualizar lo que es la calle, lo que es un hombre de la calle en México. Y yo que soy un afortunado de haber tenido educación y de haber tenido condiciones favorables para estudiar, estaba yo en un principio muy alejado de ese mundo. Pero uno va aprendiendo la calle, la va conociendo, uno crece, uno tiene muchas experiencias en la vida y eso te permite al final interpretar lo que aquí en México decimos un ñero, sí, sí. un ñero, un tipo de la calle. Qué bueno. Súper, muy desenvuelto, con con carisma, con voluntad, con contradicciones. Y sí, fue un personaje súper bonito, el detective Sánchez. Sí, sí, sí. Nada que ver con el personaje que interpretas también en Luis Miguel, una serie que estrenó el pasado 18 de abril su segunda temporada. ¿Qué nos puedes contar, ¿no? De esta participación en esta exitosa serie que de alguna forma también refleja al apodado Sol de México, ¿no? Refleja la vida de este gran Sí, cantante mexicano. mira, las historias biográficas tienen siempre su, su complicación debido a que tú te tienes que basar en lo fundamental, en la historia de alguien que está vivo aún. Claro. Entonces, la gente conocía la historia de Luis Miguel, sus fans conocen a todos los discos que ha hecho, cuándo los hizo, con quién los hizo, por qué los hizo. Entonces había que ser muy fiel a muchos de estos aspectos. Por supuesto, la historia tiene su faceta de ficción, hay partes de la intrahistoria, o sea, de aquello que no sabemos cómo fue,
que le llamamos la intrahistoria, eso pues se tuvo que escribir y se tuvo que inventar. Sin embargo, sí está muy, muy apegada a la historia, a lo que es la vida pues el gran astro que es Luis Miguel. A nivel mundial, en Iberoamérica pues es un sol, es un sol, Sí, 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 es uno de total. los Y tu cantantes personaje más es como la importantes mano que hay. derecha, ¿no? De toda esa No, yo, vorágine. no, yo el personaje que hago es el dueño de la disquera. Eso, Es exacto. un empresario. Pero el que le da como consejos y demás a Luis Miguel en Le, cierto punto. tiene un manager que es el que está Sí. Bueno, es su padre, al más principio es cerca su de él. padre, que su padre, vamos. Bueno, Sí, Luisito sí. Reyes estaba de atar. Tela, tela. Y yo no hago el manager, yo hago el Sí, dueño de la disquera que contrata en sus inicios a Luis Miguel y todavía con Luisito Rey. Y luego, ya cuando fallece Luis Rey y está a cargo de Luis Miguel otro manager, es con quien hace los tratos y las inversiones de cómo vamos a producir este disco y cómo vamos a exacto. hacer este video. Y no, ¿cómo crees que quieres 20 caballos? En fin, ese Sí. tipo de conflictos, pero finalmente Qué es un bueno. personaje que en primer lugar admira mucho a Luis Miguel, Sí. admira su talento, y en segundo lugar tiene una postura así, digamos, paternal hacia él, le tiene cariño. Además Sí. que lo admira, le tiene cariño. Y de Entonces, forma más así es. leal que su propio padre, incluso, porque en Bueno, cierta medida, ¿no? eso creo que no era difícil. Creo que, creo que Claro, hasta el que le estacionaba el coche era más leal. total, eso, de acuerdo contigo. ¿Alguna anécdota que nos puedas contar del rodaje de esta, bueno, de la primera y de la segunda temporada, ¿no? Algo que Mira, con a mí Diego Boneta, con alguien del elenco. Ujú. pues mira, una anécdota así, en particular no recuerdo alguna anécdota, pero sí recuerdo a Diego, por ejemplo, súper entregado. Yo admiro mucho el trabajo que hizo Diego, porque se entregó como nadie a realizar ese personaje, lo investigó como poco, se sabía todas las canciones, sabía cómo se peinaba en el año 80, cómo se peinaba en el año 94. Tú de pronto veías a Diego entrar al set y decía, aquí yo creo que debería traer el pañuelo, ¿no? Y el director y todos, bueno, oye, ¿cuál pañuelo? Pues es que en la escena 23 del capítulo 8 yo vengo de aquí, salgo de aquí y me soné con un pañuelo, y entonces creo que yo ya debería traerlo. Es decir, un actor súper dedicado, súper Sí. dedicado. Eso es de las cosas más bonitas de la serie Luis Miguel, todos los actores, toda la gente involucrada. Sabíamos que la primera temporada había tenido mucho éxito, que la vara estaba alta y que no podíamos quedarnos dormidos en nuestros laureles. Espero que estos dichos mexicanos también se No, aquí conozcan también allá. se dice lo de los laureles. Seguramente sí, 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 sí. seguramente sí. Bueno, de hecho, deben venir de allá. Posiblemente. Entonces, Posiblemente. no podíamos dormirnos en nuestros laureles y pues toda la gente estaba entregada. Entonces, eso fue muy, 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 muy lindo de la serie de Luis Miguel, porque todos estaban sabiendo de qué disco hablábamos, sabían qué causas en su vida lo habían hecho tomar tal decisión, y fue un trabajo muy profesional y eso fue Y súper bonito. se ve la verdad que Participar la en ello fue plataforma, muy, se muy bonito. ve la caracterización de todos, es sorprendente, es impresionante y todo lo bien que está construida la serie. La verdad que te felicito por ello a ti también, por ser parte de ella. Me gustaría preguntarte, Juan Carlos, por también por la negociadora, ¿no? En la que dabas vida a Agustín Negrete. ¿Qué nos puedes contar de esta experiencia? Es una serie que se está viendo acá en México y en Latinoamérica por una plataforma que se llama Claro Video. Sí. Todavía está disponible.
y allí yo hago el secretario de Gobernación, o sea, un personaje, un delincuente de cuello blanco. Mejor dicho. Estoy Sí. hablando del personaje, ¿eh? Que quede Claro, claro que claro. estoy hablando del personaje. Pues sí, un hombre con una vida oculta, con un montón de secretos que usa a su favor, un manipulador, aquí decimos en México, bajita la mano, que parece que no hace nada por abajo del agua, hace Las todo. mata callando, se diría aquí, ¿no? Tipo así. Ándale, eso. Es un matalas callando, sí. Sí, sí, sí. Qué fuerte. Entonces es un personaje súper interesante porque dentro de la historia tiene relevancia en función de que eh, lo que creíamos que estaba bajo control del presidente de la República, pues no lo está tanto. Te vas dando cuenta que hay un montón de tramas ahí tejidas que van a cambiar el final de la historia. Qué bueno. Está Bárbara Mori, que es una Sí. súper actriz, está trabajando súper bonito para esta serie, trabajó súper bonito. Está Carlos Aragón, un actor extraordinario, con quien también compartí el set en Señor Ávila. Entonces sí, también un reparto súper bonito, Adrián Ladrón de Guevara, en fin, Sí, un entiendo. montón de actores, y también tuvimos la suerte de contar con actores venezolanos, colombianos, y eso fue también muy enriquecedor para nosotros porque la dirigía también, es una producción de la productora colombiana 1111, Qué bueno. que se hizo acá en México, con un fotógrafo chileno, con director colombiano, con actores venezolanos, colombianos, mexicanos, en fin, ha sido un crisol de todo este tipo de oportunidades que se están generando y de utilización del talento latinoamericano. Claro. Y parece que finalmente nos estamos dando cuenta que son más las cosas que nos unen que las que nos diferencian. Sí, Y totalmente. eso, y Totalmente. eso, eso vale mucho. Qué Eso, bueno. eso vale muchísimo, sí. Quisiera preguntarte también, Juan Carlos, por dos compañeros que se hayan convertido en grandes amigos a lo largo de estos 35 años de trayectoria, dos actores de series, de teatro, de cine, con los que te hayas cruzado, ¿no? Sí, mira, pasa mucho que uno toma amistades entrañables, normalmente con uno o dos en cada producción. Hay algunos que uno tiene la oportunidad de seguirlos viendo y seguirlos Claro, cultivando. Pero pasa que si en 10 años no lo viste y ni hablaste con él por teléfono, pero lo ves, te encuentras en un set, en un lugar, es volver a ver a tu hermano, a tu hermana, a tu amiga, gente que abrazas, que adoras, porque has compartido la complicación de realizar un trabajo muy demandante. claro. Y cuando eso se realiza en buena lid, en buenos términos, con la voluntad de compartir y no con la voluntad de ver quién es mejor o a quién le ilumina mejor la cámara, o que también pasa, porque también hay compañeros que son que trabajan para sí nada más. Cuando tú tienes la oportunidad de encontrarte con actores que saben compartir y que saben entender que lo importante del teatro y de la actuación son las relaciones entre los personajes, no los personajes, sino cómo las personas nos relacionamos unas con otras. Y eso algunos actores lo entendemos, creo yo también, lo entendemos bien, y cuando desarrollas un trabajo así con actores como, por ejemplo, te diré Carlos Aragón en Señor Ávila, Carlitos Cobos, un extraordinario actor que falleció desafortunadamente, que un amigo entrañable, que le dieron un Ariel por una interpretación de una película suya que se llamaba El Infierno. También
No, no se llamaba El Infierno, era La Pastorela, se llamaba Pastorela. Y ahora recientemente me he encontrado mucho con Ginés García Millán Ah, sí, 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 ¿en quién mata a Sara? en Quien mató a Sara. Un entrañable amigo, Sí, un entrañable amigo, porque curiosamente tenemos historias muy, muy parecidas. Eh, tenemos pues, prácticamente la misma edad, los dos tenemos un hijo y una hija, los dos hemos hecho mucho, mucho teatro y de pronto decía, ah, no, pues esto se parece a cuando yo hice el Don Juan y yo le digo, ay, ¿tú hiciste Don Juan? Sí, ah, pues yo también hice Don Juan. qué bueno. No me digas, ja, 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 Pero ja. cada uno en su país, ¿no? Me imagino. Claro, Claro, él en España. cuando hice Coriolano, no me digas que hiciste Coriolano, ja, 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 ja. Entonces es como coincidencias de vida, y Ginés fue deportista de joven, fue futbolista, fue portero, yo fui también un deportista de joven, un deportista de competencia, entonces había muchas cosas que nos unían, además de la fraternidad que te da el escenario, el set. Claro, estáis totalmente conectados, ¿eh? Pese a vivir en países distintos, tenéis que conoceros en algún punto. Era, Sí, 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 es como una era de la vida. historia de algún modo paralela a lo que él ha vivido allá en España y lo que yo he vivido en México en diferentes condiciones en otros Claro, sentidos, pero qué bueno. artísticamente sí hay muchas, muchas conexiones. Sí, sí, Además, sí. mi familia es española, yo vengo de una familia española. Entonces había también otros tipo de conexiones por allí, que mira que vamos a comer unos pinchos, mira que este vino está muy rico. Claro. Mira, ven, te voy a llevar a comprar unos artículos para que lleves a tu casa. Yo sé dónde Sí. venden máscaras de luchador, en fin. Qué Se bueno. hizo una amistad muy, 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 muy linda y sí, muy entrañable. Entonces, por tu vínculo de atrás, de familia, ¿no? De venir de familia española, me imagino que habrás venido a España y en varias ocasiones, ¿o no has tenido la Fíjate suerte? que yo la única vez que fui a España tenía 13 años. Ostras, pues es una cuenta pendiente entonces, ¿no? Sí, no, yo tengo que volver, yo lo tengo en mi lista. Es Qué muy bueno. chistoso porque la familia de mi padre es de Laredo, de Cantabria. Anda, mira, en Cantabria tengo mucha familia yo en Santander, justamente. Así que Mira, fíjate fíjate. tú. Y sí, Sí. uno va encontrando lazos en Iberoamérica en muchos sentidos. Y recuerdo que esa vez cuando teníamos 13 años, teníamos un primo allá que nos dice, vengan, vamos a la playa. Era verano. Y mi hermano de 15 años, yo de 12, 13 años, pues vemos la playa, corremos, y nos echamos al agua, Qué fría, bueno. Muy fría, sí, sí. temblando, porque eso es una, a mí me divierte mucho, porque para nosotros los mexicanos, los primos americanos, pues el agua del mar es tibia. En México el agua normalmente es tibia. En Claro. Acapulco. Entonces, cuando salimos del Cantábrico temblando y temblando, fue tan chistoso. Qué bueno. Pero sí, Qué tengo la bonito. cuenta Pues ojalá, pendiente. ojalá conocerte personalmente. Bueno, preguntarte también por los minutos negros, ¿no? Que próximamente llegará. ¿Qué nos puedes decir de este título? Mira, es una historia, pues, muy terrible, es una Sí. historia realista que habla de una tragedia, del abuso de las fuerzas policíacas y de los contubernios de grupos en el poder en una zona rural de México. Entonces, sí es una historia muy interesante. Ahí también tenemos actores muy importantes. Enrique Arreola, tenemos a Sofía Espinosa, perdón, que lo hicimos hace casi un año y de pronto dice, ay, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba?
y esto Normal. lo dirigió Mario Muñoz. Qué Entonces, bueno. pues esperamos que sea un trabajo bien recibido. Es una historia, como te digo, nada halagüeña, pero Sí, sí nos habla de una realidad que se vive y de la cual no nos podemos hacer tontos, ¿no? También cumplimos esa función. totalmente. Bueno, y el 19 de mayo llega ¿Quién mató a Sara?, ¿no? A Netflix. En la segunda temporada me gustaría preguntarte qué entresijos, sin hacer demasiados spoilers, va a haber respecto a la primera. Ya claramente descubriremos quién mató a Sara, ¿no? Porque madre mía, qué odisea. Mira, va a pasar muchas cosas inesperadas. Y eso Sí, creo que es de lo más bonito de esta serie, porque hay cabos sueltos, cabos que parecen que dan una pista hacia un lado y finalmente descubres que no era para allá. Y dentro de esa dinámica como de obra policíaca de Agatha Christie, tú vas a ir descubriendo, este hizo esto, pero no hizo esto. Entonces el público entra en una serie de deducciones y suposiciones que es muy divertido para la cabeza que te estar, crees una cosa y luego es otra, estar totalmente. indagando y tener, no, claro, claro, si en la otra, el otro tiró la navaja al río. ¿Quién tiró la navaja? Pues sí, nos dieron la Claro. pista y yo no la supe seguir. Entonces es muy lindo y muy divertido de ir encontrando todos los cabos sueltos que se van a ir finalmente atando para esta segunda temporada. Claro. Es una temporada llena también de intriga, de suspenso, toda esta parte del conflicto familiar se desarrolla aún más, hay decisiones todavía más contundentes y llega a haber dentro de la historia del protagonista, de los protagonistas, de la pareja de los protagonistas, de Alex y Elisa, pues un conflicto que se va también a ir conociendo, se va a ir desarrollando y va a estar intervenido por los otros personajes y los otros intereses de los demás personajes. Qué Entonces, bueno. sí, yo creo que va a ser, a mí me gusta más la segunda. Mira qué bueno. Entonces, Seguro que a bueno, los demás también. Seguro que será, yo, si esta ha espe- sido vista por 55 millones o más en poco, ya verás cómo está el doble o más. yo espero que guste mucho, porque sí, se hizo con mucho cuidado, con mucha dedicación. Y ya dentro de la pandemia, pues con absolutas medidas de seguridad, Claro, entrábamos al set como si entraras a un quirófano. claro, normal. Todo el mundo tapado, todo el mundo cubierto, todo el mundo con aspersores y te limpiaban los zapatos, te limpiaban todo, todo, todo. La gente que te entregaba la utilería, los compañeros utileros te entregaban con guantes, en fin, tal cual como si tú entraras a un quirófano, Normal, las normal. medidas de cuidado. Normal. Bueno, me imagino que en estos 35 años de trayectoria habrás cumplido muchísimos sueños profesionales, interpretativamente hablando, ¿no? Pero si pudieras definir a un sueño, ese personaje al que te gustaría llegar o ese proyecto que te gustaría que llegara a tus manos, ¿cuál dirías? Mira, siempre, como estamos acostumbrados a soñar e imaginar cosas, hay personajes de la historia del teatro que son preciosos y que dan ganas de hacerlos alguna vez en la vida. A mí me encantaría hacer Macbeth, me Qué toco la bueno. cabeza porque hay que tocar madera cuando se habla de Shakespeare las... en sí te gusta, ¿no? Shakespeare me gusta, Shakespeare es sí, qué decir, de alguien que tiene las palabras exactas para todo y con tanta poesía. Un conocedor de la naturaleza humana. Eh, y hay personajes de los que yo no conozco nada escrito, pero hay personajes
de la época de la conquista de México. Hay un personaje que se llama Gonzalo Guerrero, que fue en las primeras expediciones antes de que llegara Hernán Cortés, y llegaron unos náufragos a la costa de Yucatán. Dentro de esos náufragos venía uno que era un Gonzalo Guerrero, que era un marino y tiene toda una vida y todo un montón de vicisitudes de cómo ves que este hombre, que primero fue esclavo, acaba siendo uno de los guerreros más importantes de los mayas de esa zona. Entonces, alguien que se asimila a una cultura completamente diferente, y eso tiene un interés particular para mí por mi historia personal, por supuesto, también. Claro, qué bueno todo lo que cuentas. Ojalá y se te dé, ojalá y lleguen esos sueños. Bueno, y ya para finalizar, Juan Carlos, que me encanta de verdad de estar aquí contigo hoy un ratito conversando sobre tu inmensa trayectoria interpretativa desde Veo, Escucho y Os Cuento, me gustaría preguntarte, si pudieras viajar por el tiempo un ratito, ¿a qué momento de tu vida profesional te gustaría desplazarte para revivir ese personaje o ese proyecto? Mira, si el caso fuera ese, me encantaría. Hicimos una temporada, una función, como dicen ustedes, que era una obra de teatro que se llamaba Lo que cala son los filos, que habla sobre la conquista de México. Justo. En 1521, y todo esto se realizaba en unas escaleras de piedra. La historia completa de la llegada por mar, las tempestades en el mar, la llegada a los templos, las batallas, los sacrificios, todo eso que sabemos que sucedió en la conquista de México, se escenificaba en una escalera de piedra. Y era un espectáculo súper bonito. Es para mí de las cosas más, también de las cosas más importantes que he hecho, porque en su momento, estamos hablando del 89 al 92, tuvimos la oportunidad de viajar por muchos lugares en México, en cerca de 10 ciudades más o menos, y estuvimos en Canadá, en Montreal, estuvimos en Quebec, estuvimos en Miami, estuvimos en Santiago de Chile, estuvimos en Lyon, Francia, en fin, una obra que nos permitió conocer muchos lugares del mundo, y esa obra sí, por supuesto que me encantaría volverla a hacer. Normal. Y porque la temática era también muy interesante. Normal. Cuando vinieron los españoles a ver si llevaban la obra para el 92 allá, la vieron y decidieron que no era políticamente correcta, porque era, por supuesto, era una crítica a la conquista y al abuso. Claro. Era, temáticamente era de lo que trataba esa obra. No era políticamente correcta, pero era verdadera, en cierta medida. Sí, entonces el encargado español de llevar las obras en el 92 allá a España decidió que no nos tocaba. Claro, claro. De verdad, muchísimas gracias, Juan Carlos, por esta entrevista desde Veo, Escucho y Os Cuento, que te deseo todo lo mejor del mundo, que siga los años al lado del teatro, del cine y de la televisión, porque vamos, tienes un talento nato. En serio, muchas Te lo gracias. agradezco mucho. Te lo agradezco mucho. Un gusto compartir contigo. Ya volveremos a platicar. Claro que sí. Ojalá y personalmente pudieras venir a España cuando toda Sí. esta pesadilla acabe, llamada coronavirus. Ahora que me contraten para ser un mexicano, voy. Ojalá, o bueno, español a lo mejor no se te da mal, ¿no? Bueno, no, pues mírame, de pinta la pego. Claro, eso seguro. Gracias, de verdad, Juan Carlos, muchas gracias.